Iglesia, muy buenos días. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y a pedirle que Él sea en esta mañana quien nos enseñe a través de su preciosa palabra. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das en este día de poder ser enseñados por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea fijando ese mensaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos aliente, nos haga crecer. Disponemos, Dios mío, nuestros corazones para lo que tú quieras enseñarnos. Estamos dispuestos para eso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el mes pasado pude compartir con ustedes acerca de la soberanía de Dios en aspectos de nuestra vida, quizás en situaciones extremas, quizás en la provisión, miramos nuestra salud y miramos algo muy importante y fue el obrar de Dios en nuestra salvación. Pero quizás miramos eso como de lejos, como algo meramente histórico, pero que no puede suceder en nuestras vidas. Estamos pasando por momentos de dificultades y cada uno tenemos nuestras situaciones de adversidad personales, particulares, y no quiero que veamos nosotros que eso que sucedió en cada uno de esos eventos que nos ilustró la palabra del Señor el mes pasado, lo veamos como algo lejos a nosotros. Dios está, el mismo Dios que obró en esos tiempos, es el mismo Dios que está obrando en nuestras vidas. Pero quizás somos un poco alejados de esto y decimos, yo estoy pasando mi necesidad. ¿Cuál es mi actitud al estar en medio de mi necesidad? Al estar pasando por situaciones que no esperaba en ningún momento que pasaran, pero llegaron. Hay dos cosas que podemos hacer, mis amados hermanos, y es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y la primera cosa frente a nuestras adversidades es mostrar nuestra inconformidad y quejarnos, y quejarnos. No ver las cosas buenas, ver solo las cosas negativas, y desde que inicia el día hasta que termina nos quejamos de la situación en que estamos nosotros viviendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Entonces, cuando nosotros nos quejamos de los tiempos de adversidad, pues nos estamos quejando directamente contra nuestro Dios y le estamos diciendo, oh Señor, tú me debes algo, porque cuando yo me quejo es cuando alguien me debe algo, debía darme algo, debía hacer algo y no me lo dio. Entonces nos quejamos en contra de quién? De nuestro Dios. El libro de Job, capítulo 4, verso 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es decir, mis amados hermanos, Dios no nos debe absolutamente nada, nada. Entonces no debe ser nuestra actitud la queja. Quiero ilustrarlo en esta mañana en una parte de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11. Y vamos a mirar algunos aspectos de ese primer punto, que es nuestra actitud frente a la adversidad. Primero, ¿qué podemos hacer? Quejarnos, estar inconformes con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dice el verso 1 del capítulo 11 del libro de Números, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná
ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocioso del campamento de noche, el maná descendía sobre él. Hermanos, ellos estaban quejando, ¿cierto? Dice que la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. El pueblo de Dios se estaba quejando. Anhelaban el alimento sin importar la esclavitud. ¿A qué precio ellos podían tomar ese alimento en Egipto? ¿Qué estaban haciendo, mis amados hermanos, para que la ira de Dios ardiera en ellos? Estaban desconociendo todo, absolutamente todo lo que Dios había hecho en ellos. Los había sacado de la esclavitud de Egipto. Había enviado las 10 plagas para que ellos pudieran salir. Algo sobrenatural. Abrió el mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. Iban a ser destruidos, pero ya no fueron destruidos. Una columna de fuego y una nube los acompañaba a ellos en el día y en la noche. Su calzado, dice la palabra de Dios, y su vestuario no se deterioraron, no se desgastaban. Sin falta, cada día tenían el alimento del cielo, el maná en medio de un desierto. ¿Donde qué se consigue en un desierto? Absolutamente nada. Y iban a la tierra prometida, mas sin embargo se estaban quejando. Por eso dice la palabra del Señor que ardió la ira de Dios. Hermanos, podemos hacer en esta mañana una lista interminable de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para decir no hay argumento alguno para que nosotros nos quejemos delante de Dios, nos quejemos contra nuestro Dios. Hay algo especial. De pronto en este momento tú no ves qué es lo que Dios ha hecho en esta mañana por tu vida. Fue a la cruz del Calvario. Nos hizo nacer de nuevo. Nos redimió, nos justificó. Pagó su precio por nuestros pecados y nos hizo justos ante el Padre sin serlo. Nos adoptó. Somos miembros de la familia de nuestro Dios. Y algo muy hermoso del cual debes alegrarte en esta mañana, y es que nos salvó. Vamos, cuando partamos de esta tierra, a disfrutar por toda una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Nos ha dado la vida. Hoy estamos vivos. Nos ha provisto del alimento. Nos ha provisto de una familia. Innumerables cosas para que hoy digamos, Señor, no estoy conforme con lo que estoy viviendo. ¿Y qué trajo como consecuencia la queja? ¿Sí? El verso 10 del capítulo 11 del libro de Números dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una de las puertas de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Se encendió la ira de Dios en gran manera porque ellos se estaban quejando. ¿Por qué? Porque no tenían el alimento que tenían allá en Egipto. Pero Dios les había provisto de un alimento diario también e iban a la tierra prometida. Ellos estaban desconociendo todo lo que Dios había hecho por ellos. El verso 31 dice la palabra del Señor, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticado.
Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Haataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Allí sepultaron al pueblo codicioso. Hermanos, cuando nos quejamos, estamos diciéndole al Señor, Señor, tú no me has dado lo que deberías darme, sabiendo que Dios no nos dé absolutamente nada. Nos estamos quejando a unas sabiendas de todo lo que ha hecho en nuestra vida. Hermanos, el argumento grande que podemos tener nosotros en ese día para poder darle gracias a Dios en medio de cualquier situación es nuestra salvación. Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. No hay argumento, mis hermanos, para que nos estemos quejando. El mayor argumento es que Jesús fue por nosotros, pagó el precio. Hoy tenemos vida eterna, gracias a nuestro Dios. Pero hablaba yo de dos cosas que podríamos hacer. Primera es quejarnos. Ya nos damos cuenta que no vale la pena quejarnos porque no es acepto delante de Dios. Es abominación, no le agrada, no lo quiere porque desconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y el segundo es que, mis amados hermanos, es poder confiar en Dios. Ese segundo camino, el poder confiar en nuestro Dios. En Proverbios capítulo 27, verso 1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Esto qué quiere decir? Hermanos, que nosotros no somos intocables, que llegan situaciones de adversidad a nosotros. Cuando dice no te jactes del día de mañana porque no sabemos, ¿sí?, qué dará de sí el día, eso significa que cualquier cosa puede llegar, ¿sí? Cualquier cosa puede llegar a nuestra vida. ¿Cuántos planes se han truncado? ¿Cuántas personas tenían planeado hacer muchas cosas durante este año? Pero por esta situación no se pudo hacer. ¿Cuántas personas tenían grandes expectativas, pero no sabíamos qué iba a pasar el día de mañana, mis amados hermanos? Y por eso estamos hoy confinados, guardándonos en nuestros hogares, pero confiando en nuestro Dios. Confiando en nuestro Dios. Hermanos, no nos gusta que nos lleguen las adversidades. No quisiéramos pasar por momentos difíciles, ¿sí? José le pidió a Faraón sacarlo de la cárcel. Recordemos nosotros cuando el copero iba a salir, le dice, oiga, acuérdese de mí para que pueda salir yo de la cárcel. No quería. Y no queremos esas situaciones. Pablo le suplicó 3 veces a Dios que le quitara el aguijón en la carne y el Señor le dice, bástate mi gracia. Con lo que te he dado es suficiente, con eso te basta y te sobra. No queremos, mis amados hermanos, estar en medio de las aflicciones. Hebreos capítulo 12, verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, da fruto apacible. La adversidad da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, estamos siendo ejercitados por medio de la adversidad. Pero esta adversidad va a traer en cada uno de nosotros un fruto apacible de justicia. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos, mientras esta situación se da? La palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 16, verso 33, le dijo a sus discípulos, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer en medio de la adversidad? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo.
Vienen situaciones difíciles, pero ¿qué? Confiar. Y ese es el segundo camino, mis amados hermanos, que quiero compartirles en esta mañana. ¿Qué es el confiar en nuestro Dios? ¿Qué significa confiar en nuestro Dios? Y quiero pasar al libro de Génesis, capítulo 12. Y vamos a tener como marco a Abraham, ¿sí? Porque él es ejemplo de confianza para nosotros. Primer aspecto de qué es confiar. Génesis capítulo 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el verso 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y más adelante conocemos nosotros la historia cuando le pide a su hijo en Génesis capítulo 22 que lo ofrezca en sacrificio. Dice el verso 22, capítulo 22 de Génesis, verso 1 en adelante, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, ese primer aspecto de lo que significa confiar en Dios lo he llamado caminar en la voluntad de Dios. Abraham caminó en la voluntad de Dios. El Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo, su familia, deja todo eso y vete. Y él no cuestionó de ninguna manera la orden que le dio nuestro Dios. De igualmente, después de todo lo que pasó para que naciera su hijo, le dice: ve y ofrécemelo en holocausto. Dice que él se levantó y tomó su hijo, tomó sus criados y se fue al lugar donde Dios le dijo que debía ofrecer a su hijo. Hermanos, confiar en Dios es caminar en la voluntad de nuestro Dios. No cuestionar lo que Dios está haciendo. En este momento, ¿qué sería para nosotros caminar en la voluntad de Dios? Hermanos, dar gracias. Hermanos, orar, clamar. Hablar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios a las personas que están a nuestro alrededor y no le conocen. Enseñar que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Y es no quejarnos de cada día de bendición que Dios nos da. Recuerde que estamos en el segundo camino. El primer camino fue: ¿qué podemos hacer? Quejarnos y estar inconformes. El segundo camino es confiar en nuestro Dios, sabiendo que Él no nos dé absolutamente nada, sino que nosotros le demos a Él absolutamente todo. Y dentro de ese segundo camino estamos en el primer paso, que es caminar en la voluntad de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios, Abraham escuchó la orden de Dios y él no cuestionó absolutamente nada. No cuestionemos, hermanos, lo que está sucediendo. No cuestionemos el por qué me quedé yo sin trabajo. Miremos la expectativa, para qué Dios utilizó esto, para darme algo mejor, para poder valorar mi hogar, mi familia. Hermanos, a través de esta pandemia, démonos cuenta que Dios está poniendo orden a las cosas, el deber ser de las cosas. Están cerrados los sitios de bares, discotecas, todo esto que no le agrada a nuestro Dios. Estamos en nuestros hogares recogidos con nuestras familias. Quizás nuestras familias no le dedicamos el tiempo que debíamos dedicar. No dedicamos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra del Señor. ¿Sí? Ya se dijo que iba a haber una prueba piloto de un vuelo de aviación dentro de nuestro país y lo esperamos con una expectativa muy grande y es algo, una ganancia muy grande. Antes no le dábamos, hermanos, a las cosas la importancia que ellas merecían, el poder salir, el poder caminar, ¿sí? El poder tomar el sol,
el poder ir a otros lugares, tal vez a cenar o algo. No, no le dábamos importancia. Hoy le damos importancia. Hermanos, caminemos en la voluntad de Dios. No cuestionemos a nuestro Dios. Segundo aspecto, dentro de lo que significa para nosotros confiar en nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué conocemos nosotros? El Señor llama a Abraham de edad de 75 años. Cerca de los 80 le promete un hijo. Ismael nace a los 86 años. A los 99, mis amados hermanos, después de transcurrir todo este tiempo, le dice que nacerá ese hijo de la promesa. Y a los 100 nace ese hijo de la promesa. ¿Cuántos años tuvo que darse para que Abraham pudiera tener a su hijo en sus brazos? Y ese segundo aspecto de qué significa confiar en Dios es el que confía en Dios espera en Él. El que confía en Dios espera en Él. Hermanos, somos ansiosos y creemos que el tiempo nuestro debe ser el tiempo de Dios. Y estamos equivocados. Dios nunca llega tarde, lo dice su palabra. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento oportuno y hay tiempo absolutamente para todo, como lo dice en el libro de Eclesiastés. Pero nos llenamos de ansiedad y cuando lo que nosotros creemos y pensamos en nuestro tiempo llega el momento y no se dieron las cosas, entonces nos dejamos contagiar y volvemos al primer camino, que es la queja. No debemos nosotros dejarnos contagiar. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Imaginémonos nosotros a Abraham ya entrando años y en años y en años y en años, pero no encontramos, hermanos, no encontramos quejas. Él esperaba la promesa, mis amados hermanos. Él esperaba esa promesa que Dios le había hecho a él. Estamos diciendo, llevamos ya cerca de un poquito más de 4 meses guardados y nos llenamos de ansiedad. Hermanos, Abraham, desde el momento en que Dios le hizo la promesa a su hijo, tenía 80 años y cerca de 20 años después recibió él la promesa del Señor. Abraham es un ejemplo para nosotros. Esperemos en nuestro Dios. Es el segundo paso dentro de este camino de confiar en nuestro Dios. Caminar en la voluntad de Dios es el primero, y segundo, esperar en el tiempo de nuestro Dios. Él nunca llega tarde. Qué hermoso, mis amados hermanos, que nosotros podamos esperar en Él. Pero esperamos en Él cuando estamos confiando en las promesas que Él tiene a través de su palabra para cada uno de nosotros. Libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4, nos habla de Abraham. Qué hermoso, leámoslo. Leamos en nuestros hogares todo ese capítulo. Vamos a leer algunos versículos, pero leámoslo en nuestros hogares porque vamos a encontrar cosas maravillosas que nos van a fortalecer para poder confiar en nuestro Dios. Capítulo 4, verso 18. ¿Sí? Refiriéndose a Abraham, dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero tomar otra traducción. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. En la versión Reina Valera dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Esta versión nos ilustra, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Y ese es el tercer aspecto dentro de este caminar, ¿cierto?
en confiar en nuestro Dios, hermanos, no podemos perder la esperanza. Aun cuando no haya motivos, ¿cierto? Aun cuando no haya argumentos para seguir manteniendo nuestra esperanza viva. Abraham siguió teniendo esperanza. Hermanos, pongámonos en los zapatos de Abraham, ¿sí? Ya un hombre de 80 años, ya su esposa también entrada en mucha edad, y sigue corriendo el tiempo, y sigue corriendo el tiempo. Y muchas veces sucede así con nosotros. Quizás estamos aplicando para un empleo y sigue corriendo el tiempo y no nos llaman. Quizás hay situaciones de adversidad que nos afligen a diario y sigue corriendo el tiempo y no pasa, y llegamos a un momento en que decimos ya no hay nada que hacer, ya no tengo ninguna esperanza. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Abraham dice que él no perdió la esperanza, aunque no había en él argumento alguno para mantener esa esperanza viva en su corazón. Hermanos, hoy tenemos muchos argumentos para tener esperanza. Tenemos a nuestro Dios, que Él lo suple absolutamente todo, Él lo llena todo, Él es el todo. Él es nuestra porción. Él es nuestro Dios, mis amados hermanos. No importa por lo que estés pasando. Quizás ves hacia todo lado en tu hogar, en tu trabajo, tu salud, lo que sea, y puedes estar diciendo, no hay motivo de tener esperanza. ¿Recuerdas cuando la muerte de Lázaro? Y llegó el Señor allá donde sus hermanas y le dijeron, Señor, ya es tarde, ya hay hace 4 días, ya no hay nada que hacer, ya está oliendo mal. Y llegó Jesús en medio de un ambiente donde la esperanza ya no estaba. Hermanos, Jesús está con nosotros. Aunque no tengas esperanza, sácala de allá a lo más profundo y dile, Señor, renueva mi esperanza para ver tu gloria, Señor del cielo. Para verte a ti, Señor amado. Para poder experimentar, Señor, la bendición. Abraham lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. 3 aspectos de ¿qué significa confiar en nuestro Dios? Caminar en la voluntad de nuestro Dios, esperar en el tiempo de nuestro Dios y no perder la esperanza. Así no hay argumentos para seguir teniendo esperanza. Pero dice en el mismo verso 18, la segunda parte, verso 18, dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? No se debilitó en la fe. En esta versión dice el verso, la segunda parte del verso 18, dice, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y el verso 19 dice, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Hermanos, 4 aspectos. Confiar en Dios es creerle a Dios. Amén. Confiar en Dios es creerle a Dios. Qué hermoso, mis amados hermanos, es que nosotros podamos confiar en nuestro Dios. Dice el verso 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Hermanos, que las adversidades fortalezcan nuestra fe. Que las adversidades no sean motivo de que nuestra fe flaquee. Creámosle a nuestro Dios y creámosle en sus promesas. ¿Qué hizo Abraham?
Abraham se aferró a sus promesas. Dios me dijo que yo iba a ser padre de multitudes. Dios me lo dijo. Yo le creo a Dios. Hermanos, muchas veces nuestras adversidades tienden a llevarnos a debilitar nuestra fe. Pero para eso está la palabra de nuestro Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Pidámosle a Dios que abra nuestros oídos, que quite toda venda que nos impida escuchar la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Abraham lo hizo. Él se daba cuenta, él no negaba que su cuerpo estaba ya envejeciendo, ya estaba muy anciano y que su esposa también estaba muy anciano. Pero eso no significó que su fe fuera quebrantada, sino que por el contrario, su fe fue fortalecida. Hermanos, estas adversidades por las que pasamos tienen que traer como consecuencia nuestra fe fortalecida, creerle a Dios, creerle a sus promesas, pero para eso tenemos que acercarnos al Señor cada día, no en queja, mis amados hermanos, en acción de gracias a nuestro Dios, en darle la gloria a Él cada día que amanece. Así veamos a nuestro alrededor situaciones difíciles. Confiar en Dios, mis amados hermanos, es creerle a nuestro Dios. No importa cuánto tiempo pase, Dios siempre cumple sus promesas, porque si las dejara de cumplir, dejaría de ser Dios. Él es nuestro Dios, Él es verdadero, Él es poderoso, Él es amoroso, Él es misericordioso y Él cumple las promesas que te ha hecho y a las cuales tú te has aferrado hasta este momento. El enemigo quiere acabar nuestros hogares. El enemigo quiere acabar nuestras vidas. El enemigo quiere decir no hay absolutamente nada que hacer. Pero Abraham no le oyó. Abraham le oyó a Dios y a sus promesas y se aferró a esas promesas. Quinto aspecto, mis amados hermanos, lo encontramos en el verso 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que había prometido. Y aquí en esta versión dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Verso 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Quinto aspecto, mis amados hermanos, con el cual quiero en esta mañana concluir. Y es confiar en Dios, es estar plenamente convencido de que Él es poderoso. Amén. Confiar en Dios es estar plenamente convencido de que Él es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para cumplir lo que nos ha prometido. Él no tiene ninguna limitación, hermanos. Nosotros sí. Por eso muchas veces cuando nosotros afrontamos nuestras dificultades, las afrontamos en nuestras fuerzas. Y cuando afrontamos las dificultades en nuestras fuerzas, nos damos cuenta que somos limitados y nuestra mente nos lleva a decir, vamos a la derrota. Pero cuando nosotros afrontamos nuestras dificultades, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder de nuestro Dios, hermano, cualquier situación es muy pequeña frente al poder grande que tiene nuestro Dios. Hermanos, en este momento podemos tomar dos decisiones. Una, la decisión es quejarnos en contra de Dios frente a lo que está sucediendo. Y es ver la ira de Dios sobre nosotros, así como fue con el pueblo de Dios después de todo lo que había hecho por ellos. Para ellos no valió nada, valió solamente su estomaguito diciendo, oh, si tuviéramos lo que comíamos allá en Egipto. Los sacó de la esclavitud, hizo todo eso por ellos. Y se quejaron y tuvieron su recompensa. O el otro camino, mis amados hermanos, es
aferrarnos a nuestro Dios y poder confiar en Él. Caminar en la voluntad de nuestro Dios. Esperar en el tiempo del Señor. No perder la esperanza, así no haya argumento alguno para que nosotros la mantengamos. Creerle a Dios, mis amados hermanos. Creerle a Dios. Creerle en sus promesas. Aferrémonos a sus promesas cada día. Y quinto, confiar es estar plenamente convencidos de que nuestro Dios es poderoso. Él no llega tarde. Él es nuestro Dios. Hermanos, la invitación en esta mañana es para que depositemos nuestra confianza en Él. Y se muestra cuando descansamos en Él. Se muestra cuando hay paz en nuestro corazón. Cuando esperamos en Él, mis amados hermanos. Cuando damos pasos en el camino de la voluntad de nuestro Dios. Busquémoslo. Busquémoslo en familia. Anhelemos su presencia. Anhelemos conocerlo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para tomar nuestras decisiones y que estas decisiones no sean equívocas en medio de todas estas dificultades. Hermanos, Abraham le nació su hijo esperado. Y esa es la bendición que trae a nuestras vidas el poder confiar en nuestro Dios. Es tiempo de confiar en Él. Es tiempo de esperar en Él. Es tiempo de caminar en Él. Es tiempo, mis amados hermanos, de sacar esa esperanza de donde no la haya. Es tiempo, mis amados, de reconocer que nuestro Dios es poderoso y nunca nos falta. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta preciosa palabra que tú hoy nos has querido entregar en esta mañana, Señor. Palabra de aliento, Señor. Palabra de fortaleza, Señor amado. Palabra de que saldremos adelante, Señor bendito. Y todo esto lo miraremos un día de mañana por el espejo retrovisor como una oportunidad que nos diste, Señor amado, para fortalecer nuestra fe, Señor bendito. Para acercarnos más a ti, Señor amado. Para ver tu gloria y tu misericordia, Señor. Y dar a conocer a los demás que nuestro Dios es un Dios vivo, que nos ama, nos ha amado y nos seguirá amando porque así lo dice tu preciosa palabra. Hoy llegamos a cada hogar, a cada familia que está escuchando este mensaje, pidiendo la bendición para cada uno de ellos, Señor amado. Quizás el enemigo ha querido hacer sentir que no hay nada más que hacer, que no hay esperanza, pero tú en esta mañana nos dices que sí hay esperanza. Aunque no veamos los argumentos humanamente, hay esperanza porque tú eres nuestra esperanza, nuestro Dios bendito. Trae la bendición, trae tu misericordia, trae tu gracia, trae tu favor y trae tu misericordia, Señor, en este día a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Es un gusto para mí haber podido compartir la palabra del Señor y haber sido enseñados en esta mañana por la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Un feliz domingo y una bendición muy especial para todos.